Díaz. ¿Escucha bien? Somos el grupo 3, conformado por Andrés Monsalve, mi persona, Laura Campos, Manuel Porras, nuestra tutora es Cindy López, y vamos a presentar la versión inicial de las tareas de aprendizaje del teorema de Pitágoras. La exposición tendrá básicamente 3 partes. Primero vamos a mencionar rápidamente las tareas de aprendizaje, en qué consisten. Describiremos una tarea de aprendizaje en sus 7 elementos y después un comentario sobre la revisión que se hizo de la información previa. El objetivo 1, recordar que es aquellas situaciones en las cuales se utiliza el teorema de Pitágoras para hallar las longitudes, alguna longitud desconocida, en la cual se puede utilizar el teorema de Pitágoras para este objetivo. Entonces, por ejemplo, las tareas del objetivo 1, hay una que es hallar una rampa, perdón, construir una rampa, proyectar una rampa similar a una ya existente, y obviamente pues está en diagonal, por lo cual deben usar ingeniárselas para crear un triángulo rectángulo en el cual esa sea la hipotenusa. El otro es la fórmula de la circunferencia, o más bien una introducción a la fórmula de la circunferencia, en la cual pues deben hallar obligatoriamente el radio para hallar el área de la circunferencia, y se utiliza el compás como uno de los materiales para resolver la tarea, para trabajar la tarea. El otro lo llamamos cuerda y pared. Se trata de una pared que tiene, como se puede ver, evidentemente obstáculos, como ese alero, como las mismas rugosidades del ladrillo, etcétera. No se puede medir directamente, entonces tienen que construir, dijimos que con una cuerda que está en esa posición de la línea azul celeste para construir un triángulo, en el cual obviamente después también tienen que ingeniárselas para medir el cateto del piso, porque como se puede ver, no, tampoco está directo. Entonces eso hace que sean contextos particulares, contextos auténticos. El objetivo 2, recordamos que no se trata de hallar longitudes, no hay que hallar nada, sino simplemente comprobar que un triángulo es o no es rectángulo, poniendo en la posición de las variables de la ecuación del teorema las medidas de los lados del triángulo. Si se cumple, si la igualdad se cumple, es rectángulo, si no, pues no es. Y también sirve para comprobar si por ejemplo, la primera tarea de ese objetivo es: algún arquitecto, algún ingeniero necesita saber para un diseño de un proyecto si la calle 45 y la carrera 24 son realmente perpendiculares. Y entonces aquí se presenta la ventaja de que la diagonal 45 forma un triángulo con ellos, que aparentemente es rectángulo, que aparentemente esas dos vías son perpendiculares, pero debe medirse las distancias para comprobar que sí es. Esta la hemos llamado triángulo escoba. Entonces también un diseñador necesita poner un mueble en que limite la pared con el piso, y necesita saber si es perpendicular. Se puede comprobar colocando un palo de escoba y formando un triángulo rectángulo, y pues se utiliza nuevamente el recíproco. Bueno, vamos a describir la tarea de la rampa proyectada, que la hemos llamado la de la rampa, una rampa existente. Entonces decimos, bueno, que tiene pues los 7 elementos, los requisitos. Debe saber que es un triángulo rectángulo, sus elementos, que hay un ángulo recto, 2 agudos, la hipotenusa, los catetos. Debe saber manejar algunos conceptos de álgebra, como variables, incógnita, igualdad, ecuación. La potenciación, la radicación, específicamente potencias y cuadrados, y lo que son operaciones inversas. Bueno, las metas de la tarea, pues que contribuye a aumentar el interés en el estudiante por el teorema de Pitágoras, y evitar errores comunes como confundir pues el cateto con la hipotenusa, etcétera. La formulación, pues hay una presentación inicial del profesor y una instrucción, donde pues obviamente pues reiteramos que se debe decir que hay una rampa existente, que hay una rampa que se va a construir, que tiene la misma longitud horizontal, pero la altura vertical es distinta, como se puede observar, porque las escaleras del lado izquierdo son más altas. Se puede usar un instrumento de medición. Habíamos pensado inicialmente que un flexómetro, pues, pero no está tan al alcance de todos los estudiantes. Pueden usar una regla, como también pueden usar un metro de costura, que puede ser también de fácil acceso. Bueno, la regla pues tiene fácil acceso, como ya dijimos, pues todos deben tener una, hace parte de los útiles del estudiante, además que, bueno, es en grupos de a 3, y entonces por lo tanto, pues
Con uno de los tres que tenga la regla no hay problema. No requiere preparación especial ni del profesor ni de los estudiantes. La capacidad en cuanto a las metas contribuye a aumentar el interés del estudiante. Las demandas cognitivas constituye un puente entre lo que ellos ya conocen y manejan cotidianamente, como son unidades de medida, centímetro, pulgada, metro, y la regla que la maneja pues prácticamente en algo cotidiano, pues se le vuelve un puente para acceder al teorema de Pitágoras. Constituye un reto en la medida de que es una situación real, en que es una situación en el terreno, ¿sí? Dice, entonces el estudiante por ese tipo de cosas se siente retado. En el terreno se evitan los errores, ¿sí? Y se pueden corregir directamente por parte del profesor. Existe se fomenta la interacción con el estudiante, con el objeto y la situación a medir. Se fomentan distintas estrategias, por lo tanto también se fomenta la interacción y pues la interacción genera también un interés en el estudiante. Las expectativas afectivas, pues principalmente hay una expectativa afectiva relacionada con el interés hacia el teorema de Pitágoras, y que es la segunda, la primera, perdón, y por lo cual pues creemos que contribuye el material a esta expectativa de tipo afectivo. Bueno, la tarea se realiza en grupos de 3 estudiantes, lo cual es óptimo para que ellos discutan las estrategias para medir, para que cada uno dentro de la medición tenga un rol específico, y entonces ellos, miren, mientras yo mido, usted toma los datos, usted hace una marca en el terreno si es necesario, pues preveemos que eso es lo que ellos, dentro de sus estrategias, que ellos mismos las deben diseñar, pueden llegar a hacer. Eso obviamente no se lo debemos decir, sino que ellos mismos deben llegar a esas estrategias. Y también a la hora de hacer los cálculos, pues se genera también la discusión, venga, ¿cuál va aquí? ¿Cuál se eleva al cuadrado? ¿Dónde va la posición de esta variable? Etcétera. Se fomenta obviamente la interacción entre los estudiantes y profesor-estudiante desde la exposición hasta las explicaciones puntuales que se le den dentro del desarrollo de la tarea. Son 5 etapas, se presenta la tarea, se forman los grupos, cada grupo diseña un plan para hacer las mediciones y los cálculos, ejecutan el plan, discuten los resultados y se hace un análisis de los mismos, primero en cada grupo y después dentro del grupo por cada uno de los equipos, digamos. Bueno, voy a hablar ahora de la revisión de la información previa, solamente hicimos un cambio, el objetivo, o sea, hay 2 objetivos, los intercambiamos. Pensamos que el objetivo 1, que es el de hallar longitudes, va primero, mientras que el objetivo 2, el de verificar la perpendicularidad de 2 elementos existentes construyendo un triángulo rectángulo, es algo más complejo. El de hallar longitudes es algo más común, es el uso más común que tiene el teorema de Pitágoras, mientras que el de verificar perpendicularidad aparentemente parecía más sencillo, pero realmente lo vemos como algo de mayor complejidad porque requiere una reflexión adicional, requiere un proceso lógico adicional, ¿sí? O sea, es como cuando decimos, si A entonces B y si B entonces A, o sea, por eso se llama el recíproco. Si un triángulo es rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras. Y el recíproco es, si se cumple el teorema de Pitágoras, el triángulo es rectángulo. Y eso requiere un raciocinio adicional, un poquito de cierto nivel de complejidad, porque es algo que no está acostumbrado a hacer el estudiante. Muchas gracias. Por la presentación.